momento de presentar a nuestra próxima invitada. Como les decía, ella es Anita Eichenberg. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, investigadora del Instituto Clemente Estable y del Sistema Nacional de Investigación de la ANI. Participó en el libro Arácnidos del Uruguay, en el documental que lleva el mismo nombre, y además escribe cuentos para niños que tratan sobre animales. Le doy las muy buenas tardes y bienvenidas al Observador TV. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Anita, ¿cuándo surge este amor, podemos decirlo de alguna manera, esta curiosidad por las arañas? Un poquito fue de casualidad. A mí siempre me gustaron mucho los animales, pero en general no tenía nada en particular hacia los arácnidos. Y cuando era estudiante de Facultad de Ciencias, el último año uno tiene que hacer una profundización sobre algún tema. Yo quería hacer algo sobre comportamiento animal. Opción etología, como se le llama, y quien es el actual responsable del laboratorio en el que trabajo, Fernando Costa, fue a dar una clase y nos mostró los animales con los que trabajaba, los experimentos que hacía, y ahí ya como que captó mi atención y me quise vincular con ese laboratorio y ver cómo se trabajaba con arañas. La araña lo que permite es trabajar tanto en el campo como en el laboratorio. Son muy buenos modelos para realizar estudios comparativos entre el campo y el laboratorio. Y muy buenos modelos para estudiar comportamiento animal. Bien, pero ya desde niña te gustaba el tema de las arañas y de investigar, ¿o no tanto? Siempre fuimos una familia que estaba mucho al aire libre, íbamos al campo, un vínculo muy estrecho con la naturaleza, ya desde muy pequeños. Recorríamos el país, íbamos a diversos lados con mis padres, con mis hermanos, y ahí sí, siempre vinculada con los animales en general, pero nada en especial con estos bichitos. Eso fue surgiendo en medida que los fui conociendo. ¿Y qué surgió en ti cuando te introduciste en este mundo y me imagino que descubriste un montón de cosas? Porque por lo poquito que estuve leyendo, realmente es un mundo muy interesante, con muchísimas curiosidades. Bueno, es un mundo increíble. Ya en lo que es solamente su aspecto, son animales que son realmente muy bellos, sus colores, sus formas de moverse y las construcciones maravillosas que son capaces de realizar. Y en lo que es el comportamiento, tienen comportamientos únicos en el reino animal, comportamientos muy extremos, muy radicales, y son carnívoros obligados, tienen que estar siempre pendientes de conseguir el alimento que les permita sobrevivir. Entonces son seres como muy atrapantes para quien los estudia. Recién en la transición que le comentaba a Cecilia que estabas tú, un poco en broma hablábamos del comportamiento de la hembra y el macho, ¿no? Que en el tema de los arácnidos es también muy especial. Y sí, las hembras en general son más grandes, más agresivas que los machos. Son quienes, hay algunas especies en las cuales existe el canibalismo sexual. Tenemos una especie en Uruguay de viuda negra que es famosa porque durante el apareamiento canibaliza al macho, y en Uruguay encontramos algo muy diferente que es machos caníbales sexuales. Encontramos una especie que está... Permíteme, sí. fue un descubrimiento que hiciste tú. Lo hice, sí, en conjunto con mis orientadores, porque ese descubrimiento surgió... ¿Cómo fue? Bueno, Fernando Costa había hecho un estudio utilizando trampas en la zona costera, en Marindia, en Canelones. Había colocado trampas para ver qué animales eran los que andaban por allí en la zona costera, qué artrópodos, y él encontró que en esas trampas caían más hembras que machos, lo cual es muy raro en arañas, ya que en estos bichitos en general es el macho el que sale a buscar pareja y es el que es más móvil. Las hembras son más sedentarias, son quienes esperan la llegada del macho al lugar en el cual ellas están. Entonces ahí ya eso dio la idea de que ahí estaba pasando algo diferente. Y en lo que fue mis estudios de maestría y de doctorado, pusimos a prueba esto y encontramos que esta especie tiene lo que se llama inversión de roles sexuales. Las hembras, a diferencia de las otras especies de arañas, las hembras de aquí son quienes salen a buscar pareja, se acercan a los machos que están en cuevas, enterrados en la arena, y ellas son quienes inician el cortejo y los convencen de algo que poco habitual para... Muy raro, extremadamente raro. Y bueno, y poco después fuimos descubriendo otras cosas con respecto a estas especies, hasta que al final nos dimos cuenta que el macho le deja su propia cueva a la hembra durante el apareamiento. El apareamiento se da en la cueva del macho y él le deja a modo de regalo nupcial su propia casa a la hembra se queda ahí con la cueva del macho. Estos comportamientos son realmente
maravillosos. Sí, son realmente maravillosos y en artrópodos son extremadamente llamativos. Y bueno, y entonces eso nos dio la idea de que esos machos no debían aceptar a cualquier hembra, sino elegir a hembras con determinadas características, ya que le están entregando algo valioso para él. Y encontramos que efectivamente los machos prefieren hembras vírgenes sobre las que ya se aparearon con otros machos y que las hembras que son rechazadas las pueden canibalizar. Y este descubrimiento fue sí, muy novedoso para el mundo entero. Muy novedoso, nos contactaron desde la BBC, de todos lados, a hacernos entrevistas, que en Uruguay existían machos caníbales sexuales. Ese era el titular. Sí, ese era el Lady Killers, efectivamente. Bien, así que me imagino que fue sumamente interesante participar de esa investigación. Sí, y seguimos, hay un grupo muy grande de gente, tanto en el Instituto Clemente Estable, que es donde yo trabajo, como en Facultad de Ciencias, trabajando en conjunto sobre esta especie, tratando de responder diversas preguntas en relación a esta especie y a otras que existen en nuestro país, ¿no? Bien, yendo un poco a eso, ¿qué tipos de distintas especies hay en nuestro país? Bueno, hay de todo en arañas, desde las estrategias de caza son muy diversas, hay desde arañas que construyen grandes telas orbitelares, que son esas telas geométricas muy bonitas que vemos en el campo de mañana o durante la noche también, a, bueno, arañas errantes, que son arañas que no construyen telas para capturar a sus presas, sino que cazan activamente, corriendo tras las presas, a, por ejemplo, las grandes tarántulas, ¿sí? Que la especie que más grande de nuestro país es Grammostola mollicoma, que es una araña peluda muy grande que se encuentra en zonas de sierras y que hemos encontrado que lamentablemente está en disminución. Hay varias poblaciones que estarían muy afectadas, sobre todo por lo que es reducción de hábitat, sí, y también por extracción para ser utilizadas como mascotas. Bien, ¿estás a favor de que se tenga una araña como mascota? Para nada, para nada, para nada. En nuestro país lamentablemente existen leyes que protegen en general la fauna nativa, pero no existe nada que explícitamente hacia lo que son invertebrados, ¿sí? Las arañas no son mascotas. Si bien en general todas tienen veneno, pero peligroso para los humanos son muy pocas, de cualquier manera no son mascotas que uno debiera tener en su casa interactuando con ellas. Bien, porque en realidad está sufriendo. Por supuesto que sí, sí. Sí, y además uno, por ejemplo, en el caso de las grandes arañas, si uno extrae un individuo de la naturaleza, está haciendo un daño importante. Son animales que les lleva mucho tiempo hacerse adulto, son animales muy longevos también, pueden vivir 20, 30 años, o sea, es mucho tiempo, pero extraer un animal implica que esa población realmente es un impacto importante para la población en la naturaleza. Bien, ¿y cuál es la especie más común en nuestro país? Hay muchas especies en lo que es adentro de nuestras casas, lo que sería la más común. Doméstica. Ahí está, la araña de patas largas, que es esa que flaquita que vemos en los rincones de nuestras casas, que esa araña es totalmente inofensiva. Digo por las dudas porque me ha pasado que me dicen, yo las extraigo. De hecho, no solamente es inofensiva, sino que se alimenta de insectos que son potencialmente molestos para el ser humano, plaga, moscas, mosquitos. Bueno, hay otras arañas que viven en nuestras casas que se alimentan de cucarachas. O sea que pueden ser una buena amiga. Por supuesto, son insecticidas gratuitos, naturales, exactamente. Bien, ¿y por qué pensás que tenemos esa tendencia a ver una araña en nuestra casa y matarla? O sea, enseguida la vemos, agarramos la escoba y ¿por qué no falta educación? Falta educación, es en parte miedo. Nosotros lo que vemos que en el instituto recibimos regularmente grupos de escolares y liceales y es un miedo que va creciendo a medida de que el ser humano se va haciendo más grande. Los niños en general tienen les atraen todo lo que son insectos y arañas, todo lo que son bichos, no tienen todos esos prejuicios. No sabemos mucho de qué vendrá, hay estudios sobre eso. Puede ser porque sea un animal que uno desconoce, uno desconoce le tengo miedo. Y por otra parte es un animal que uno cuando ve un gato, un perro, uno puede predecir lo que va a hacer, qué comportamiento, adivinar qué va a hacer después, pero en una araña uno lo mira y es absolutamente impredecible para nosotros. Entonces creo que tiene algo que ver con eso y también con ser un animal que muchas veces son activos durante la noche, que son rápidos, que
uno no sabe qué esperar de ellos. Pero como te digo, hay muy pocas especies peligrosas realmente para nosotros en Uruguay, ¿verdad? También tendrá que ver aquello del cine, ¿no? Donde la araña siempre aparece como la mala. Sí, ¿no? las pobres arañas, los reptiles, anfibios, sí, son como los malos dentro de lo que es el reino animal. Pero realmente no es así. Está bueno informarse, sí, ¿no? Sí. Y saber que no siempre hay que matarla. Por eso también en la búsqueda de informar un poco, tú trajiste una especie que de repente sí es de las más peligrosas, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Explícame un poquito. Claro, esta es una especie potencialmente peligrosa para nosotros los humanos. Esta es la que se le llama araña homicida o araña de atrás de los cuadros. ¿Se tiene más? No sé si... La enfocamos un poquito así, a la cámara 3. Y ahí la toman los chiquilines. Ahí está. Bien, esta me decías es potencialmente. Potencialmente peligrosa. De hecho, en nuestro país son muy raros los accidentes demostrados con arañas. Como pueden ver, esta es bueno distinguirla de la araña de patas largas, que es totalmente inofensiva. Esta, como pueden ver, el cuerpo es grisáceo, las patas son un poco más rojizas, es una hembra adulta. Y si bien su ponzoña es potencialmente peligrosa para nosotros y es dermotóxica, o sea, puede tener un efecto... ¿A qué te referís cuando decís su ponzoña, dijiste? Sí, el veneno. El veneno. Sí, es muy raro tener un accidente con ellas. ¿Por qué? Porque no es una araña agresiva, de hecho están en lugares oscuros, en rincones de nuestras casas. ¿Pueden estar en las casas? Sí, en nuestro país está exclusivamente dentro de las habitaciones humanas. Pero siempre en lugares que uno no mueve por mucho tiempo. Así nosotros recomendamos que cuando uno hace una mudanza o algo, es bueno a veces usar guantes cuando estás moviendo determinado mueble que ha estado en el mismo lugar por mucho tiempo. Pero son arañas que tienden a huir del humano. Cuando uno mueve algo, a esconderse. No es una araña agresiva. Bien, de todas formas, si por algún motivo nos llega a picar este tipo de arañas, ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Cuál es la reacción que tenemos? ¿Y qué hacer? Bueno, siempre lo que recomendamos es cuando uno tiene un accidente, tratar de capturar el animal para que después un doctor o nos llamen pueda identificarlo, lo que quedó del animal, en el caso de que uno, o el animal vivo, muerto, como sea, o las partes del animal, y hay que ir al hospital de clínicas, al CIAT, que son quienes se encargan de este tipo de accidentes. ¿Sí? Bien, no ir a la mutualista de uno, sino ir directamente ahí. Directamente ahí, sí, pero el tratamiento en nuestro país no se elabora suero. Es un tratamiento con antiinflamatorios y calmantes y ya, no es eso. Bien, ¿y cómo podemos diferenciar la picadura de esta araña de otra, por ejemplo? Es muy difícil. Es difícil. Sí, es realmente muy difícil. Como te digo, los casos son muy raros. De las dos especies, porque esta es la araña homicida, araña de atrás de los cuadros, la otra especie que es potencialmente peligrosa para el humano es la viuda negra, ¿sí? O araña del lino, que esa... Al contrario de esa está en el campo, nunca dentro de las casas, construye sus telas debajo de piedras o contra alambrados y también es una especie que es muy poco agresiva. Bueno, y esa es característicamente con el cuerpo negro azabache y las manchitas rojas, ¿no? Como lo habrán visto en documentales y demás bien de todo el mundo. Anita, ¿cómo está actualmente la investigación de arácnidos en el Uruguay? Sé que es una materia en la cual estamos vistos muy bien internacionalmente. Sí, la verdad es que Uruguay es un país que tiene, siempre decimos, el mayor porcentaje de aracnólogos por habitante del mundo, posiblemente. Muchos. Sí, cuando vamos a congresos, las delegaciones son delegaciones muy grandes realmente. Es un país que tiene una gran tradición aracnológica. Quizá tiene que ver con los primeros que empezaron a formar estudiantes y eso, pero en la actualidad hay alrededor de 20 aracnólogos que realmente dedican sus investigaciones a distintos aspectos dentro de este grupo animal, ¿sí? No todos estudian arañas, hay gente que estudia escorpiones o piliones, que son otros arácnidos. Son de la familia. Exactamente. Y se estudia no solamente comportamiento, sino sistemática, evolución, taxonomía, diversos aspectos, y lo cual nos permite avanzar bastante bien porque hacemos muchos trabajos multidisciplinarios, trabajando en conjunto. Se van equilibrando entre todos. Exactamente. De hecho, este libro que hicimos, La Guía de Arácnidos del Uruguay, fue un trabajo hecho en conjunto entre investigadores aracnólogos del Instituto y de Facultad de Ciencias. Bien, ¿este libro está en las librerías? Este libro, increíblemente, sacamos 1000 ejemplares
y se agotó. En este momento se encuentra agotado, estamos pensando en hacer una nueva edición. Sí, lo cual demuestra que hay realmente mucho interés en la población en saber. Y el libro lo que muestra son las especies más representativas del país, cuáles son potencialmente peligrosas, cómo las reconocemos, dónde las encontramos. Y bueno, y también hay artículos de investigadores contando diversos aspectos con respecto a estos animales. Y más allá del libro, material que pueda haber en la web para personas que nos estén viendo y estén interesadas, sí, ¿se puede recomendar? Sí, bueno, existe otro libro también de arácnidos del Uruguay, hecho por la investigadora Carmen Viera, que también invitó a diversos investigadores a participar. Y en la página del instituto, en la página de nuestro laboratorio, también hay información, y hay otra página que se llama Arácnidos en la Escuela, en la cual hay información sobre qué especies podemos encontrar adentro de las casas, afuera, cuáles son peligrosas. Está bueno como acercar esa información a los niños, ¿no? Para no generar futuros adultos con estos prejuicios que decíamos. Y en tu caso, ¿qué especie es así como tu favorita o cuál estás investigando en este momento? Bueno, esta especie que tiene inversión de roles sexuales es la especie en la cual he venido trabajando en los últimos años, y otra araña lobo que a pesar de su nombre terrible, que es Esquizocosa maliciosa, no, los nombres son como una ayuda, ¿no? Son especies en las cuales vengo trabajando en diversos aspectos de comportamiento hace muchos años. Y bueno, por otro lado trabajo con algunas especies de araña de tela en Costa Rica. Regularmente voy cada 2 años, voy a trabajar allá también trabajando en comportamiento reproductivo con una especie de araña orbitelar. Bien, hablábamos recién de este libro, tú también sos escritora de cuentos infantiles. ¿Por qué también este lado? Yo creo que eso también forma parte de mi formación, porque mientras estaba haciendo la carrera, yo trabajé durante muchos años en escuelas, era profesora de inglés, y ese contacto que fue muy rico para mí, me quedó como muy marcado adentro. Me gusta mucho trabajar con niños. Lo sigo haciendo aún ahora como investigadora, que vamos al interior y damos charlas con los colegas. Y son libros también que tienen que ver con animales. Son libros que tienen que ver son historias que en realidad, no podría decir que soy una escritora en sí, son historias que surgen, en realidad por el momento no son tantas historias, tengo unas historias sobre tortugas marinas, que fue mi primer amor, digamos, y algunas historias sobre arañas, y la idea es, quizá para el año próximo, plantear, invitar a diversos investigadores para que escriban cuentos relacionados con los animales que estudian, también dirigidos hacia el público infantil, hacer como una recopilación de cuentos. Bien, y en eso estamos. Cuando te preguntan ¿qué haces si decís soy aragnóloga? ¿Cuál es la reacción de la gente? Siempre la reacción va creciendo, porque primero ya cuando uno dice, bueno, soy bióloga, qué interesante, ¿en qué trabajas? Aragnóloga. ¿Y qué haces? ¿Trabajo en comportamiento sexual? Ya es como... Es un combo impresionante. Sí, es imbatible las caras de... Y bueno, y la pregunta, ¿y eso para qué sirve? Es una pregunta muy frecuente. Claro, y es una profesión, ¿verdad? Como muy pasional, ¿no? Te tiene que gustar mucho. Sí, uno se apasiona con contestar preguntas. Una vez de que uno pone a prueba alguna pregunta y encuentra la respuesta y llegás a entender, aunque sea una pequeñísima parte de todo aquello que te planteaste, es un momento, yo le llamo momentos felices de la ciencia. Claro. Llegás a entender una pequeñita cosa. Capaz que tuviste años o meses investigando eso. Pero a partir de eso surgen muchísimas preguntas, entonces uno tiene que siempre estar activo, seguir leyendo más, seguir contactando personas. Es sin fin, y eso es lo lindo, que no tiene final. Bien, Anita, muchas gracias por haber estado en El Observador Gracias a ustedes TV. por la invitación. Muchas gracias.